Bueno, nos hemos demorado un poquito, pero ya estamos, hemos vuelto. Y en este día tengo una invitada muy especial, la doctora gastroenteróloga Verónica Jarrí, compañera y colega. Pues bueno, también compartimos un área muy especial en Ecuador, la área de residencia y ginecología. Y bueno, tenemos un tema muy interesante para ustedes, ya que muchas personas se quedaron con ese sabor más sobre la microbiota humana de lo que fue en el otro en vivo, en lo que fue en Instagram. Así que le voy a dar la oportunidad a la doctora Verónica que se presente para que pueda explicarnos cuáles son, qué es lo que es esto, la microbiota, un poco quién es ella, para el público que nos estaba observando. Hola con todos, gracias por habernos esperado. Nos demoramos un poquito para volver a ingresar por problemas técnicos, pero bueno, ya estamos aquí. El día de hoy tengo la oportunidad de compartir con la doctora Andrea, mi amiga, este tema tan especial para ustedes. Si tienen alguna duda, pues nos la hacen llegar, nos mandan un mensajito para con gusto poder contestarles. Yo soy posgradista de gastroenterología en la misma ciudad y en el mismo hospital que la doctora Andrea. Y pues nosotros nos estábamos preguntando de qué manera este tema, la microbiota, se une entre la endocrinología y la gastroenterología. Y está muy relacionado, está estrechamente relacionado, no solamente entre las dos especialidades, sino podríamos decir que entre todas o la Entonces, mayoría de las especialidades. Entonces, para empezar, vamos a aclararle a las personas que nos están escuchando qué es la microbiota intestinal, la microbiota humana. Puede sonar un término un poco complicado y desconocido, pero es un tema más conocido de lo que pensamos. La microbiota, también llamada flora bacteriana intestinal, es aquel ecosistema que se encuentra en todo nuestro cuerpo y aunque le decimos flora bacteriana intestinal, no solamente se encuentra en los intestinos, también está en los diferentes órganos, en diferentes estructuras. Podemos encontrarlo en la boca, en la piel, en la parte vaginal y en todos lados. Pero la verdad es que la mayoría de estos microorganismos se encuentran en el intestino. Como hablábamos la otra vez sobre la microbiota, hay datos muy curiosos, como decía Andrea, que incluso llega a considerarse 2 kilos de peso ocupados por la microbiota. así, somos más bacterias que humanos, dicen unos Exacto, científicos. Por eso que estos problemas que están ocurriendo hoy en día es porque es un terreno desconocido. No se sabe realmente lo que ocurre en el 100% su totalidad, lo que produce, lo que está el genoma humano, lo que es la microbiota humana y sus bacterias y todo lo que implica su realización, su flora, su normalidad, qué funciones tiene. Entonces, esto es algo de verdad muy interesante para nosotros lo que estudiamos esta especialidad, tanto gastroenterología, tanto como endocrinología. Y esto sí es verdad, tiene mucha relación, doctora. y es un tema muy curioso porque a veces hablamos de una flora intestinal afectada en diferentes patologías. Un ejemplo, la obesidad. Entonces decimos, ¿la flora bacteriana se encuentra afectada por la misma patología de la obesidad o es que la afección de la flora bacteriana está produciendo obesidad? Entonces, realmente es como la pregunta de qué es primero, el huevo o la gallina. Es algo Exacto. que no ha podido ser Sí, contestado. así es. Pues bueno, sí, acotando sobre lo que es la relación, pues sí, se han visto estudios de que si hay una agresión y una mala alimentación de todo esto es lo que nos va a producir el daño de estas células microbianas y pues bueno, el mal metabolismo de las azúcares, que muchos ya saben, tanto estos azúcares que se desdoblan a nivel del epitelio intestinal, porque nosotros como usted, las personas que nos están oyendo a lo mejor no saben, nosotros tenemos un recubrimiento epitelial muy extenso
y si esta sigue agrediéndose por varias causas, no solamente por COVID, que bueno, ahora muchas personas me preguntan, doctora, y creo que es un tema también muy interesante para usted, doctora, porque esta patología también tiene problemas gastrointestinales y mucho de eso también se ve afectada a la flora gastrointestinal. Así es, más bien se demostró por medio de estudios que personas que tenían una flora intestinal buena o que durante el padecimiento de esta patología, esta infección por COVID, recibieron probióticos, ellos respondieron mejor a esta infección. Incluso hubo menor días de hospitalización, no hubo necesidad de estar conectado a ventilador. Entonces, podemos utilizar el ejemplo actual de esta infección del COVID como una demostración de la importancia de tener una flora intestinal saludable. Y bueno, si empezamos hablando desde qué función tiene la microbiota. Sí. Lo que más puede ser conocido para la mayoría es cuando hay casos de diarrea y el médico pide que por favor consumamos cierto tipo de alimento o cierto tipo de medicamento para restaurar la flora que se perdió por la diarrea. ¿Ya? Entonces, ese es un ejemplo claro de la función de la microbiota, que tiene una función de protección, lo que nos ayuda estas bacterias buenas, que también pueden ser hongos, pueden ser protozoos, virus, pero en su mayoría son bacterias. Hasta parásitos. Exacto. Bueno, la mayoría son bacterias, por eso generalmente cuando hablamos de esto decimos las bacterias buenas. Y lo que Claro. hacen es protegernos frente a infecciones. Pero no solamente nos protegen contra infecciones, sino que también nos ayudan a poder asimilar ciertos elementos que durante el tránsito gastrointestinal, pues ha quedado por ahí algo que todavía se puede rescatar. Entonces, Doctora, sí, antes que le interrumpa, que a lo mejor las personas no saben qué es el tránsito gastrointestinal, de dónde comienza esto de la alimentación, que es tan importante para que la gente nos pueda escuchar y entender. bueno, importante la aclaración. El, Sí. lo que abarca la digestión es desde el ingreso de la comida a la boca, como nosotros procesamos los alimentos y este viaje desde la boca al esófago, al estómago, a duodeno, intestinos. Entonces, durante todo este trayecto se van absorbiendo diferentes tipos de nutrientes, especialmente en lo que es intestino delgado. Y el intestino grueso ya simplemente sirve para absorber agua que ha quedado en ese contenido. El final Pero de todo este proceso. al final de todo este proceso. Así. Pero también existen sustancias que durante todo este tránsito no han podido ser asimiladas, como por ejemplo la sacarosa, la lactosa, y es aquí cuando las personas que tienen intolerancia a la lactosa, intolerancia a la sacarosa, incluso síndrome de intestino irritable, empiezan a presentar síntomas, porque llega hasta colon ciertas sustancias las cuales no fueron asimiladas antes y lo que sucede es que empiezan a fermentarse. Entonces se producen gases, el paciente presenta distensión abdominal, es decir, la barriguita se les abomba de gases. ¿Sí? Y lo que hacen estas bacterias, si nosotros las tenemos en un excelente equilibrio, es que ellas se benefician de esas sustancias y nosotros nos beneficiamos de que ellas se coman eso que nos produce daño a nosotros. Entonces, realmente es una simbiosis, es un beneficio mutuo. Ellas viven en nosotros y nosotros nos beneficiamos de lo que ellas comen porque nos harían realmente daño. Es algo que ya nosotros no lo vamos a asimilar porque ya llegó al colon. O sea, Entonces, sí, prácticamente es como un balance de esto, o sea, las buenas y las malas de esta digestión, si no hubo algo que se asimiló, se come todas esas partículas que no son necesarias para nuestro cuerpo. Sería como que esa es la conclusión. exacto, exacto.
¿Se está escuchando bien? Sí. Sí, 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 lo escucho perfecto, doctor. Entonces, bueno, esta es una idea más o menos de la función que cumple la microbiota, relacionándolo a patologías digestivas. Pero la microbiota no es algo de lo cual hablamos solamente cuando ya somos adultos. Es algo lo cual se va formando desde que nosotros nacemos. Incluso se habla de la microbiota durante la formación como embrión, como feto. Pero Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre ya existen todos estos procesos, serían bioquímicos, moleculares, donde ya el tracto gastrointestinal se forma y ya ahí existe una simbiosis, una regularidad de todas estas bacterias y ya comienza a generar todo esto, ¿no? Hablaban sobre el meconio, bueno, disculpe que la interrumpa, hablaban del meconio, que no sé si me escuchan de que ya esta sustancia que es el meconio, que sería el producto final de los bebés cuando ya están en desarrollo, ¿no? Que ya ahí tienen un pequeño porcentaje o alto porcentaje de bacteria. Bueno, solo lo quería recalcar. Pero bueno, sí adelante con lo que nos comentaba sobre cuando estamos en el dentro de nuestra madre, o sea, estamos en formación como embriones. incluso antes se mencionaba y se aseguraba al 100% que dentro de nuestras madres estamos en un ambiente 100% estéril. Por eso Ujú. más hablamos de la adquisición de estos microorganismos buenos en el momento del nacimiento, ya sea Del por parto. parto o por cesárea. Y este es un tema muy importante Ujú. para las personas que a veces, bueno, las madres que están Las embarazadas, mujeres. Ujú. las mujeres y que optan por cesárea sin realmente requerirlo. Entonces se habla mucho de estimular el parto por vía vaginal, porque durante el nacimiento, pues, al tener contacto con el canal vaginal, se adquieren, podemos decir que los principales y más importantes microorganismos en el momento que nacemos, que también se adquieren microorganismos si es que el niño nace por cesárea, pero estos no son los microorganismos que deberían conformar parte de la flora correcta. Y ese es un tema que se dirige mucho a lo que es metabolismo, porque hay mucha asociación de niños que al nacer por cesárea están más ligados a sufrir diabetes, ¿cierto? Bueno, el proceso que ocurre, bueno, es verdad, la madre es la que le da toda su inmunidad al niño. Esto también depende mucho de cómo ha sido cómo la madre ha tenido un embarazo, o sea, cómo ha sido su gestación, cómo ha sido su nutrición. Pero bueno, muy aparte de la nutrición, muy aparte de eso, el niño, sí, está comprobado de que si el niño nace por parto vaginal, o sea, parto natural para las personas que nos están escuchando, tiene un beneficio mucho mayor a los niños que fueron cesárea. Y otra cosa también es que se habla sobre que en artículos científicos y científicamente, bueno, nosotros estuvimos en una residencia de ginecología y lo mismo, es que estos pacientes, estos niños que nacen por parto cesárea, inclusive están más propensos a estos virus y estas bacterias, la más conocida, la Staphylococcus aureus, porque producen todo este problema de alergias, de las dermatitis atópicas, de lo de la diabetes, está en investigación. Todavía no podemos decir que si nace por parto, por cesárea, ya es diabético, no. La diferencia de esta es que más que la cesárea, más que el parto vaginal, es la lactancia materna. O sea, la alimentación que le va a dar la madre al hijo. Porque si es verdad, hoy en día tenemos muchas formulaciones y suplementos, como yo siempre les he explicado, es suplemento. Eso no es el micronutriente, la macronutriente que va a ayudar al desarrollo del niño dándole una leche que es una fórmula, es algo sintético. Lo mejor que usted le puede dar a su hijo es la leche materna, porque solo así usted puede darle una buena herencia a su hijo. Es lo mejor que le puede dar.
así evitamos, eso sí está comprobado, que así evitamos lo que es la obesidad, el sobrepeso, en la misma resistencia a la insulina y hoy en día, hace un poquito tiempo atrás, he leído que incluso está haciendo relaciones de madres que no dan de lactar a niños, los niños pueden estar más propensos a producir lo que es diabetes tipo 1, que bueno, eso no es lo mismo que diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1, para las personas que no conocen, es una diabetes autoinmune que va a tener una destrucción de las células pancreáticas de una manera acelerada. Y se dice que hay relación en esto, porque las mujeres están dando mucho de lactar, no con una leche materna, sino con estas fórmulas proteínicas aparentemente nutritivas, pero no, en realidad tienen un valor nutricional, o sea, no es una calidad. Nada va a reemplazar la leche materna con lo que la madre le puede dar con estas bebidas. Y no solamente estas bebidas, también la mala alimentación, tal vez estas bebidas gaseosas azucaradas, bicarbonatadas y entre otras cosas más. Y en esas cosas también quería saber si es verdad en la parte gastrointestinal de que estos niños, si les dan formulaciones de leche materna, están más propensos a lo que es alergias alimenticias, a la intolerancia a la lactosa o el síndrome de colon irritable que después se da en estos pacientes. Ahí justo había leído un estudio de niños que nacieron ya, o sea, con la deficiencia de la lactasa, de la enzima que se encarga de asimilar la lactosa. Y yo pensaba, qué gran problema para un niño que nace con esta deficiencia y no puede acceder libremente a la lactancia materna. O sea, él siempre va a tener desde su nacimiento bueno, sus padres van a tener que recurrir siempre a leche de fórmula. O sea, Entonces, hay casos y casos, o sea, hay casos de que niños que nacen genéticamente, que ya, como lo decía usted, es parte del metabolismo por una disrupción hormonal metabólica, que estos pacientes ya nacen con este problema enzimático porque lamentablemente su adenoma está modificado, fue alterado por diferentes causas que no se saben, porque como para que la gente nos entienda, hay muchas enfermedades que los médicos se siguen investigando, como son las enfermedades genéticas que lamentablemente tal vez en nuestros países no está todavía con un buen diagnóstico, ¿no? Yo, bueno, hace un poquito tiempo atrás veía esta situación de acá en Rusia, porque nosotros estamos en Rusia, de que aquí mucho se valora lo que es el estudio genómico, el estudio de la genética, y ahí es tan importante porque a veces hay niños que, es verdad, le dan la leche materna y dicen, no, este niño no puede, no le pueden dar porque tiene esta deficiencia de la lactasa. Entonces, es tan importante también lo que es el diagnóstico. Y otra cosa que también quería que usted como gastroenteróloga y como colega mía y compañera, ¿qué piensa usted sobre la obesidad y todo esto que estamos en el boom de la cirugía bariátrica? ¿Usted cree que esta es la solución para la diabetes o es el cambio de estilo de vida? creo que la cirugía bariátrica es algo que se recurre como última opción en los casos muy graves, en los casos en los cuales ya se ha intentado por medio de cambios de estilo de vida, por medio de dieta, ejercicio, medicación, que el paciente pierda peso. Pero lastimosamente estos tratamientos no han sido exitosos, entonces se recurre a la cirugía bariátrica. Pero también hay que ser consciente que luego de esta cirugía depende mucho de la disciplina de los pacientes, de no volver a su estado anterior con respecto al peso y también recordar que al reducir la superficie del estómago, ya no va a tener el mismo espacio para tener la alimentación que tenía antes. Entonces, hay muchas patologías digestivas como complicación después de una cirugía bariátrica. No sé si en su experiencia o en los pacientes que ha podido ver, si realmente exista un control posterior a la cirugía de ellos o depende también 100% que después de la cirugía
ellos mantengan una dieta estricta al respecto de la diabetes. Claro, sí, es verdad. Lo que pasa es que, ¿por qué le tocaba este tema? Porque hay mucha, hoy en día está muy de moda esto de que sí, tienen un índice de masa corporal elevado y bueno, hagamos esta cirugía bariátrica y no se le educa al paciente. Y eso es muy importante de que, como usted dice, se puede realizar una cirugía bariátrica, o tanto endoscópica o de las diferentes técnicas que ya se hablaron. Pero si el paciente no tiene un cambio de estilo de vida, que es aquí, si el paciente no se educa, o sea, este problema vuelve a surgir en muchos de los casos, o como se han dicho del balón gástrico, de la manga gástrica y entre otras. Y el problema de estas de las cirugías son las de nutrición, las carencias de vitamina que son muy importantes, que es la vitamina B12. Hay muchos pacientes que después de una cirugía bariátrica, si no tienen un estado de nutrición, como sería un grupo integral de profesionales que estén dirigidos hacia ellos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tengan su endocrinólogo de cabecera, su dietista, nutricionista, su gastroenterólogo. Si eso no está completo, el paciente falla y hay otros problemas graves como es la anemia crónica, o sea, esa anemia que nunca se va a corregir después de estas cirugías, ¿no? Esto sí se ha escuchado, lo he leído mucho. La Asociación de Española de Endocrinología y Nutrición lo dicen. Solamente si es un sobrepeso mórbido que no tenga un control ya con medicación. La primera instancia para que la gente me escuche no es la cirugía bariátrica. La primera instancia es la educación del paciente, la prevención, el tratamiento con su endocrinólogo, su plan nutricional, y si esta no hay remisión después de 6 meses, después de un año, ahí recién se utiliza lo que es la cirugía bariátrica. Porque he visto muchos casos de pacientes que se hacen, es verdad, y a los 5 años vuelven a engordar. Porque como usted sabe, ese estómago puede expandirse. El epitelio del gástrico es muscular y hay renovación de esas células. El paciente sigue comiendo y va a ver la acumulación. La adiposidad es otro cuento, la adiposidad es otro. Eso es algo muy importante que les quiero explicar. La adiposidad es otro órgano endocrino. Entonces, ese es el problema. El metabolismo tiene que ver mucho con esto. Y por eso es la educación del paciente. Y otra cosa que me interesa como usted, como en gastroenteróloga, sobre esta bacteria que muchos también me preguntan por interno, pues no, a veces como médico general obviamente lo puedo responder, pero como usted, como ya especialista posgradista, quisiera saber sobre el tratamiento del Helicobacter pylori, cómo se está manejando, porque hoy en día también muchos pacientes me preguntan, doctora, pero mi sistema gastrointestinal está mal, tengo esta bacteria, tengo esta úlcera, y me han dado todos los tratamientos y no he podido erradicarla. Algo importante con respecto a la Helicobacter pylori es que siempre después de seguir un tratamiento hay que hacer la prueba confirmatoria de erradicación. Hay pacientes que tienen los síntomas, le hacen pruebas diagnósticas, le sale positivo, siguen el tratamiento, pero nunca confirman si realmente erradicaron la bacteria o no. Entonces, lastimosamente, la sintomatología va a continuar o puede apaciguarse por un tiempo y después aparecer nuevamente. Entonces, es nuevamente volver a empezar el tratamiento desde cero. Entonces, lo ideal en estos pacientes como establecen los esquemas de tratamiento de Helicobacter pylori, es dar los antibióticos para erradicación, cubrir con los inhibidores de bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol. Y ahora que estamos hablando de microbiota, que ahora la microbiota se liga a muchas patologías y se ha demostrado que aporta un beneficio, es que a este esquema de antibióticos y omeprazol se puede asociar los probióticos. Y esto ha demostrado que existe un mejor tratamiento, o sea, que da mejores resultados y una erradicación más pronta, que realmente es lo que puede desear cualquier paciente que tiene sintomatología por esta bacteria. Porque si no es exitoso un esquema, pues hay que seguir al siguiente esquema y al otro Sí, esquema.
exacto. Y esa pregunta, ese tema es muy importante, ya que me gustaría saber, bueno, no sé muy bien, pero he escuchado mucho de la resistencia de los antibióticos por este problema del Helicobacter pylori, porque a lo mejor no fueron diagnosticados a tiempo o porque ahí es el problema que la microbiota ya está agredida o simplemente su problema de fondo ya es otro, o sea, ya no netamente tiene que ser la Helicobacter pylori, sino ya un CA, que como ustedes saben ya sería un cáncer gástrico por otros problemas, ¿no? Sí, por eso existen múltiples esquemas de tratamiento para la Helicobacter pylori. Generalmente no se avanza hasta el cuarto esquema, por fortuna, pero sí existe alta resistencia y por lo mismo los antibióticos, estos esquemas no son solamente un antibiótico, es más de un antibiótico, son dos o tres, por la misma resistencia que puede tener un antibiótico dándolo como monodosis, o sea, únicamente un antibiótico no le va a hacer nada al paciente. No le va a hacer Y ningún efecto, exacto. exacto, y realmente esto de la resistencia influye mucho dependiendo del país. A veces se quiere seguir un mismo esquema establecido, por ejemplo, en España, pues aquí en Rusia se sigue otro esquema porque Es son diferente poblaciones distintas. Claro, pero varía solamente un antibiótico. Las poblaciones son distintas y las la etnia resistencias son también. diferentes. Incluso porque la población, pues, en ciertas regiones se puede conseguir antibióticos sin receta médica, sin prescripción. Entonces la población abusa de estos fármacos y es una población que presenta mayor resistencia a antibióticos. Eso sería la automedicación de antibióticos, que ese Y es los, el gran problema de nuestro país, Ecuador. Ustedes saben que muchos van a la farmacia y compran una Cipro, una Moxi con ácido clavulánico y tantos antibióticos y cuando llegan, doctora, ya me tomé esta medicación y uno le hace un antibiograma y, oh, sorpresa, está resistente. O sea, no hay ningún medicamento que normalmente se puede dar un esquema, un tratamiento porque ya no tienen efecto. y lo que también es importante entender con lo que mencionas, es verdad, los pacientes llegan, a veces no es que cumplieron el tratamiento de CIPRO, solamente se tomaron una CIPRO. Ah, exacto, se toman 2 días, 3 días. No, dice, ya me siento mal, me dio diarrea, porque ese es uno de los síntomas, y por eso lo dejé. Y digo, ¿por qué lo deja? Si usted lo deja, ya no se puede, ya no es el mismo efecto, porque ya existe como que tal vez una sensibilización de esa mucosa, o sea, de la mucosa, de la microbiota y todo lo demás. Y otra cosa, bueno, volviendo al tema, bueno, todo esto tiene que ver con la microbiota, por eso es tan importante que ustedes lo sepan, las personas que nos están observando. Hay unas preguntas que, bueno, fue por Instagram. Es, ¿cuáles son los síntomas generales de la intolerancia de la lactosa, doctora Verónica, por favor? Bueno, la intolerancia a la lactosa varía mucho dependiendo de los pacientes. Hay pacientes que presentan mayores manifestaciones que otros. Incluso se menciona que la mayoría de la población tiene intolerancia a la lactosa. Presentamos dispepsia, es decir, nos llenamos de gases, se distiende el abdomen, presentamos eructos. Y es importante, bueno, tu pregunta es muy buena, porque es importante mencionar que las personas intolerantes a la lactosa, no todas son totalmente intolerantes a la lactosa. O sea, no es que Interesante. tienen que eliminar la leche de sus vidas para siempre. No es así. Porque realmente podemos, como máximo, incluso tomar 200 mililitros